Hola, ¿cómo están? Hoy les vengo a hablar sobre el fantasma y el ensalmador. El cuento te atrapa desde el humor hasta el horror. Tras diferentes anécdotas tanto tan morbosa como divertidas alrededor de supersticiones, sus historias de fantasmas representan uno de los primeros ejemplos del género de horror en su forma moderna, en la que no siempre triunfa la virtud ni se ofrece una explicación sencilla de los fenómenos sobrenaturales. Al revisar los papeles de mi respetado y apreciado amigo Francis Purcell, que hasta el día de su muerte y por espacio de casi 50 años desempeñó las arduas tareas propias de un párroco en el sur de Irlanda, encontré el documento que presento a continuación. Como este había muchos, pues era coleccionista curioso y paciente de antiguas tradiciones locales, materia muy abundante en la región en la que habitaba. Recuerdo que recoger y clasificar estas leyendas constituía un pasatiempo para él, pero no tuve noticia de que su afición por lo maravilloso y lo fantástico llegara al extremo de incitarle a dejar constancia escrita de los resultados de sus investigaciones hasta que, bajo la forma de legado universal, su testamento puso en mis manos todos sus manuscritos. Para quienes piensen que el estudio de tales temas no concuerda con el carácter y las costumbres de un cura rural, es conveniente resaltar que existía una clase de sacerdotes, los de la vieja escuela, clase casi extinta en la actualidad, de costumbres más refinadas y de gustos más literarios que los de los discípulos de Manos. Tal vez haya que añadir que en el sur de Irlanda está muy extendida la superstición que ilustra el siguiente relato, a saber, que el cadáver que ha recibido sepultura más recientemente, durante la primera etapa de su estancia contrae la obligación de proporcionar agua fresca para calmar la sed abrasadora del purgatorio a los demás inquilinos del camposanto en el que se encuentra. El autor puede dar fe de un caso en el que un agricultor próspero y respetable de la zona lindante con Tipperary, apenado por la muerte de su esposa, introdujo en el féretro 2 pares de abarcas, unas ligeras y otras más pesadas, las primeras para el tiempo seco y las segundas para la lluvia, con el fin de aliviar las fatigas de las inevitables expediciones que habría de acometer la difunta para buscar agua y repartirla entre las almas sedientas del purgatorio. Los enfrentamientos se tornan violentos y desesperados cuando, casualmente, dos cortejos fúnebres se aproximan al mismo tiempo al cementerio, pues cada cual se empeña en dar prioridad a su difunto para sepultarle y liberarle de la carga que recae sobre quien llega el último. No hace mucho sucedió que uno de los dos cortejos, por miedo a que su amigo difunto perdiera esa inestimable ventaja, llegó al cementerio por un atajo y, violando uno de sus prejuicios más arraigados, sus miembros lanzaron el ataúd por encima del muro para no perder tiempo entrando por la puerta. Se podrían citar numerosos ejemplos, y todos ellos pondrían de manifiesto cuán arraigada se encuentra esta superstición entre los campesinos del sur. En mi opinión, el autor trata de ligar la realidad y todo lo cotidiano que existe con algunos acontecimientos que solemos afirmar que existen. Los fantasmas son espectros que desde hace siglos se dice que se manifiestan y que son almas perdidas. En cuanto a la religión, desde hace siglos también se comenta o se tiene razón de la existencia de un ser supremo con el cual nos identificamos. Puede que para esto no exista algún medio tangente, pero eso es lo que lo hace fantástico, la literatura que te lleva a imaginar algo que no puedes ver o sentir. El elemento principal que se encuentra en esta historia es el elemento sobrenatural inédito por todo aquello que te presenta. Pienso que los otros dos elementos no son tan recalcados en la historia porque no los desarrolla demasiado, puede que los mencione pero no a detalle. Está narrado en primera persona, es un niño que recuerda la historia que le contó su padre. El cuento tiene muchas partes ficticias ya que el padre menciona haber tenido contacto con el fantasma y que cuando se acercó el agua bendita estalló, lo cual proyectó al señor dejándolo de espalda al piso. Extracto de los manuscritos del difunto reverendo Francis Purcell, de Drumcollar. Voy a contar la siguiente historia con todos los detalles que recuerdo y con las propias palabras del narrador. Tal vez sea necesario destacar que se trataba de un hombre, como se suele decir, bien hablado, pues durante mucho tiempo enseñó las artes y las ciencias liberales que a su juicio era conveniente que conocieran los despiertos jóvenes de su parroquia natal, circunstancia esta que podría explicar la aparición de ciertas palabras altisonantes en el transcurso de la presente narración, más destacables por su eufonía que por la corrección con que se emplean. Sin más preámbulos, procedo a presentar ante ustedes las fantásticas aventuras de Thierry Neal. Pues es una historia rara, y tan cierta como que yo estoy vivo, y hasta me atrevería a decir que no hay nadie en las 7 parroquias que pueda contarla ni mejor ni con más claridad que yo, porque le pasó a mi padre y la he oído de su propia boca 100 veces. Y no es porque fuera mi padre, pero puedo decir con orgullo que la palabra de mi padre era tan
indigna de crédito como el juramento de cualquier noble del país. Tanto es así que cuando algún pobre hombre se metía en líos, siempre era él quien iba de testigo a los tribunales. Pero bueno, eso da igual. Era el hombre más honrado y más sobrio de los alrededores, aunque, eso sí, le gustaba un poco demasiado empinar el codo. No había en todo el pueblo nadie mejor dispuesto para trabajar y cavar, y era muy mañoso para la carpintería y para arreglar muebles viejos y cosas por el estilo.